Buenas tardes, comisarios. Ahora vamos a ver cómo hacer la actividad práctica unidad 1. Vamos a desarrollar un problema similar al punto A, donde tenemos varios valores y que tenemos que generar una tabla de frecuencias. En este caso, que les voy a mostrar un ejemplo, primero, antes que nada, vamos a abrir Excel. Podemos ir a todos los programas, elegir Microsoft Office, elegimos la versión de Excel que tengan disponibles. En este caso voy a elegir la versión 2013, pueden elegir la 2010, la 2007. Elegimos un documento nuevo y lo primero que vamos a tener que hacer es cargar los datos. En el primer caso de la actividad práctica van a ser los datos de temperatura que se registran en el mes de julio, y van a trabajar como yo voy a trabajar con otro problema que se plantea acá, muy parecido. Durante el mes de julio, en una concesionaria de autos se venden 70 automóviles de determinados colores. Están los valores de los colores acá de los autos que se han vendido y se quiere saber qué color fue más elegido y el porcentaje de ventas por color. Lo primero que tenemos que hacer es transferir estos datos a el Excel. Entonces van a tener que escribir los datos. Por ejemplo, el primer valor azul, verde, rojo, vamos escribiendo acá azul, verde, rojo. En Excel cada celda es identificada con la letra de la columna donde está y el número de la fila. En este caso esta celda es la celda A1, esta es la celda B1. En esta celda me marca letra B, fila 5, y el nombre de la celda aparece en esta celda que se llama cuadro. Una vez que tenemos todos los valores escritos en Excel, vamos ahora a crear la tabla de frecuencia. Primero vamos a poner los encabezados para cada columna. Acá pondremos color, acá pondremos la frecuencia absoluta, que es F minúscula, frecuencia absoluta acumulada, que es F mayúscula, frecuencia relativa, que es H minúscula, y la frecuencia relativa acumulada, que es H mayor. Pondremos aquí los colores, azul, fíjense los colores que hay disponibles en el conjunto de datos, y vamos poniendo. Lo mismo tienen que hacer para las temperaturas que se da en el ejercicio del punto A. Blanco, rojo, ahora tenemos que calcular la frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta es la cantidad que aparece, la cantidad de veces que aparece este color en todo el conjunto de datos. Para calcular eso tenemos que contar en cada vez que aparece el color azul en este conjunto de datos. Entonces podemos ir contando 1, 2, 3 y así sucesivamente hasta llegar al valor total. Podemos confundirnos, así que es mejor utilizar fórmulas para contar estos valores. En esta celda vamos a utilizar la función contar si es azul. Entonces vamos a poner una función en esta celda donde quiero yo el resultado, lo selecciono con el mouse y vamos a hacer un clic en el botón insertar función, que está acá arriba. Elegimos en la categoría de funciones las de estadísticas, elegimos la función contar si, damos a aceptar, y acá me pide el rango de celdas, es decir, dónde están los datos en los que tiene que contar esta función. Entonces hacemos un clic en rango y seleccionamos con el mouse, el botón izquierdo del mouse, seleccionamos la primera celda, mantenemos presionado
y nos desplazamos hacia la derecha hasta el último valor del conjunto de datos. Soltamos el botón del mouse y ahora vamos a hacer clic en la celda de abajo de criterio, y en criterio lo que me pregunta es qué valor tiene que coincidir de este conjunto de valores. El primer valor que tengo acá en la tabla es azul, así que vamos a seleccionar esta celda donde está el color azul, texto azul. Bien, selecciono eso y doy a aceptar, y en la celda me va a aparecer la cantidad de veces que aparece azul en todo este conjunto de datos. Tengo que hacer lo mismo para el resto de las celdas que tengo para cada color, en la frecuencia absoluta, recordemos. Entonces, para repetir ese cálculo, lo que podemos hacer es copiar esta fórmula para el resto de las celdas. Pero antes de eso, el valor que yo voy a fijar, es decir, donde siempre voy a buscar, es este conjunto de datos. Entonces, para yo fijar esos valores, en las fórmulas tengo que agregar un símbolo, el signo pesos, para el rango, en este caso, que es el valor que va a permanecer. Vamos a poner entonces signo peso delante de la letra de la columna y del número de la fila para los valores del rango A1 y G10, celdas A1 y G10. Le ponemos entonces el símbolo peso. Y ahora que le ponemos el signo peso delante de letra y número, damos enter, se calcula igual este valor, pero ahora puedo copiar la fórmula. ¿Cómo copiamos? Seleccionamos la celda, al seleccionar aparece acá un punto negro en la esquina inferior derecha, posamos el puntero del mouse sobre esa esquina, cambia el puntero y hacemos un clic y arrastramos la fórmula hasta la última celda, en este caso para el color negro, soltamos y automáticamente se hace el cálculo de contar para cada color. Ahora tenemos que sumar el resultado de estas celdas. Utilizaremos otra función, que es la función suma. Otra vez vamos al botón de insertar función, elegimos la función suma de este listado. Bueno, elegimos la categoría de todo y buscamos en el listado el valor, la función suma. Entonces, la función suma la seleccionamos, damos a aceptar y ahora me muestra, tenemos que seleccionar las celdas que quiero sumar. Entonces quiero sumar desde esta celda hasta esta celda, la selecciono también con el botón izquierdo del mouse, soltamos y damos a aceptar y me suma todos los valores de esta celda. Bien, para calcular la frecuencia absoluta acumulada, lo que tenemos que hacer es sumar los valores de las frecuencias absolutas en esta columna. Es decir, que el primer valor para la frecuencia absoluta acumulada va a ser igual a esta frecuencia absoluta. Es decir, va a ser 21. Entonces acá podemos poner como fórmula, siempre la fórmula va a ir con un signo igual, y esta celda de frecuencia acumulada va a ser igual a la frecuencia absoluta, el primer valor. Entonces seleccionamos la celda del primer valor, damos enter, y en el caso de ya la segundo valor de frecuencia acumulada, vamos a sumar el valor de la frecuencia acumulada anterior más la frecuencia absoluta, en este caso para el valor verde. Entonces, en esta celda donde yo voy a calcular la frecuencia absoluta acumulada, hacemos un clic y vamos a hacer una suma. Vamos a
insertar la función suma, nuevo, podemos escribir también suma, enviar la función suma, seleccionamos suma, vamos a aceptar y vamos a elegir el primer número que quiero sumar, va a ser este valor anterior de la frecuencia absoluta acumulada más el segundo número que quiero sumar va a ser el valor de la frecuencia absoluta, en este caso para el color verde. Damos a aceptar, me aparece el resultado y ahora puedo prolongar esta fórmula hacia abajo para que me haga el cálculo de los valores de los colores restantes. Otra vez selecciono la fórmula, poso el puntero del mouse sobre la esquina inferior derecha, mantengo presionado el botón izquierdo del mouse hacia abajo hasta el valor, el último color que quiero calcular, suelto y me aparecen los resultados de frecuencia absoluta acumulada. Y está correcto porque el último valor coincide con la cantidad total de datos. Para calcular la frecuencia relativa ahora, la frecuencia relativa es igual a el valor de la frecuencia absoluta dividido por el valor total de datos. Entonces acá, porque vamos a hacer una división, vamos a ingresar la función, en este caso vamos a hacer un cálculo de fórmula, y para ingresar una fórmula en una celda también tenemos que escribir un igual. Entonces esta celda va a ser igual al valor de esta celda. Vamos a seleccionar la primera celda que quiero sumar, que es la frecuencia absoluta para el color azul, y vamos, fíjense que aquí arriba en la barra de fórmulas también se coloca el valor de la celda, automáticamente escribimos una barra, que ese es el símbolo de división, y lo dividimos por el total de datos, que en este caso es esta celda, el 70, presionamos la tecla Enter y me va a mostrar el resultado de la frecuencia relativa. Esta fórmula también la podemos prolongar para el resto de las celdas, pero antes de eso vamos a fijar, tenemos un valor fijo acá que va a ser el total de datos que lo vamos a usar para calcular en todas estas celdas. Entonces tenemos que fijar este valor. Esta celda está en la celda B18, tenemos que fijar ese valor en esta fórmula, es decir, esta celda B18 tenemos que ponerle el signo pesos delante de la letra de la columna y del número de la fila. Damos Enter, el resultado es el mismo. Ahora sí podemos prolongar o copiar la fórmula de esta celda para las celdas restantes. Otra vez voy a la esquina inferior derecha con el puntero del mouse, hago clic, desplazo manteniendo presionado el botón izquierdo del mouse hasta el último valor, suelto y me aparecen los resultados para la frecuencia relativa. En el caso de la frecuencia relativa acumulada, el cálculo es similar a la frecuencia absoluta, es decir, la primera celda va a ser igual a la primera celda de frecuencia relativa, el primer valor de frecuencia relativa, así que vamos a esta celda, escribimos el símbolo igual y seleccionamos la primera celda de frecuencia relativa, damos Enter, va a ser igual. Ahora en la segunda celda sí vamos a empezar a sumar el primer valor de frecuencia relativa acumulada más el siguiente valor de la frecuencia relativa. Es decir, en esta celda voy a calcular, voy a hacer una suma de, el primer número va a ser este valor y el segundo número va a ser este otro valor de frecuencia relativa.
damos a aceptar y aparece el resultado. Este valor de la celda también puedo prolongarlo o copiarlo para el resto de las celdas. En este caso, como no tengo un valor que voy a utilizar siempre, van a cambiar las celdas, puedo hacerlo directamente sin fijar el valor de la celda. Entonces seleccionamos esta celda donde tenemos la fórmula, hacemos un clic y manteniendo el botón izquierdo del mouse, desplazamos hacia abajo y vamos a tener los resultados. También está hecho correctamente, ya que el último resultado es 1. Estos valores algunas veces nos lo piden en porcentaje. Entonces lo que tenemos que hacer es seleccionar los valores y para cambiar el formato vamos a ir a esta sección y vamos a elegir el formato de porcentaje, y ahí ya tenemos los porcentajes para la frecuencia relativa y frecuencia relativa acumulada. Fijémonos que el valor de la frecuencia relativa, la suma de las frecuencias relativas, me va a dar igual a 1. Para sumar estas celdas podemos utilizar otra forma de sumar. Vamos a la celda donde quiero que esté el resultado de la suma y vamos a presionar el botón de autosuma que lo tenemos acá arriba, suma, y automáticamente me aparece la función suma con las celdas que infiere el programa que hay que sumar. En este caso son todas las celdas que están arriba de la celda donde yo quiero calcular. Simplemente damos enter y me muestra como resultado el 100%, es la suma de esto. Y está bien porque me tiene que dar 100% la suma de la frecuencia. Ahora, para arreglar un poco esta tabla de frecuencias, hago un clic acá, seleccionamos lo que sería la tabla y le damos un formato dándole bordes visibles. Vamos acá a bordes, elegimos todos los bordes. Si queremos le damos algún formato,